Carboncillo. Práctica con carboncillo, creta negra y lápices carbón y blanco. Aunque este es básicamente un ejercicio de sombreado a manchas con carbón, utilizaremos también lápiz carbón, lápiz pastel blanco o creta blanca o tiza para mejorar la gama tonal y creta negra para aumentar la oscuridad de las sombras profundas como el fondo. Este es el bodegón que he compuesto y fotografiado para que sirva de modelo en esta práctica. Como se ve, he utilizado elementos de diferentes materiales: vidrio, corcho, madera, tela, cerámica y metal. Está iluminado con luz natural de la mañana, por lo que presenta sombras suaves. Aunque este es un ejercicio de sombreado, explicaré brevemente cómo encajarlo y dibujarlo. Para encuadrar bien nuestro dibujo en el papel, como principiantes que somos, es conveniente trazar tanto en el modelo como en el papel los ejes vertical y horizontal del formato, con lo que podemos ver qué elementos quedan situados en cada cuadrante y su posición en relación al centro geométrico del papel. Además, los ejes nos servirán como referencia para el posterior encaje de las figuras. Comenzamos trazando una recta horizontal, línea blanca, que nos marcará la línea de encuentro del plano horizontal de la mesa y el vertical del fondo. Trazamos la vertical coincidente con el eje de la botella, que no es el mismo que el eje del papel, y a continuación las rectas blancas que se ven en la fotografía, en el orden en que están numeradas, y que sirven como cajas dentro de las cuales dibujaremos la botella. Siguiendo con el procedimiento, trazamos el resto de líneas siguiendo el orden de la numeración. Y terminamos con las líneas 21 a 23 que nos ayudarán a dibujar las asas de las jarras. Cuando se dibuja es muy importante ver en qué figuras geométricas puede encajarse el dibujo de los elementos compositivos, lo cual nos facilitará muchísimo tanto el dibujo de sus contornos como sus correctas proporciones y el lugar exacto que ocupan en relación al conjunto. Si se prefiere, se puede utilizar el clásico cuadriculado de modelo y soporte, pero si dibujamos con modelos del natural es casi obligatorio calcular las proporciones de las cajas. Materiales. Estos son los materiales que utilizaré para este ejercicio. Arriba a la izquierda, 4 ramas de carbón de diferentes grosores y 2 barras de creta blanca y negra. A la derecha un lápiz pastel blanco, un lápiz de carbón y un cúter. Abajo a la izquierda difuminos de diferentes grosores. A la derecha una goma maleable, color gris, y 2 gomas plásticas de diferente dureza y finalmente un lápiz borrador. Material auxiliar. Como material auxiliar utilizaré cinta adhesiva para fijar el papel al tablero de dibujo. Un trapo para limpiar zonas manchadas del papel en el proceso de elaboración de la obra y especialmente para limpieza de manos y los dedos que usaré para fundir zonas de carbón o pastel blanco. Finalmente un pincel para eliminar el polvillo de carbón que se adhiera al papel y difuminar suavemente algunos degradados. El resultado del trabajo realizado hasta ahora es como se ve en la fotografía, unas cajas que nos servirán para encajar el dibujo. Con una barrita fina de carbón dibujamos los elementos del bodegón sin detalles ni sombreado. Estos trazos deben ser suaves para facilitar el borrado en caso de tener que corregir los inevitables errores del comienzo. El dibujo inicial debe ser limpio y suelto, al primer trazo, sin recargarlo con detalles para que no entorpecer el trabajo posterior. En mi dibujo real los trazos no son tan oscuros, pero como en la fotografía casi no se apreciaban, los contrasté con un programa de tratamiento de imágenes. Recursos técnicos. El carboncillo es muy inestable y frágil, por ello no se puede dibujar con la mano apoyada sobre el papel, ya que al menor roce se desprende el polvillo del papel. Hay que dibujar a mano alzada. Para hacer trazos finos empleamos una rama de pequeño calibre, de 5 milímetros más o menos. 1. Para hacer trazos bien rectos verticales u horizontales es conveniente tomar la barrita desde su mitad hacia abajo para no ejercer fuerza sobre la punta, ya que la línea será más fina y recta cuanto más suave y rápido sea el movimiento. 2. Para hacer trazos finos pero intensos es mejor utilizar un trozo pequeño de carboncillo para evitar que se parta y deje el trazo interrumpido, y deberemos presionar más cerca de la punta y no sobre la mitad de la barra se parte normalmente por el sitio sobre el que se presiona. 3. Para hacer trazos gruesos es preferible utilizar una rama de mayor calibre y más corta, pero con la punta lijada en bisel para que el ancho sea el mismo en todo el trayecto del trazo. Para conseguir mayor intensidad apoyamos el dedo sobre la punta para hacer más presión sobre el papel. 4. Para hacer una mancha amplia lo adecuado es utilizar un trozo de una barra gruesa y arrastrarla plana sobre el papel, aunque la rama sea cilíndrica, con el roce se aplana el lado que estemos usando, facilitando el trazo muy ancho.
Una vez terminado el dibujo limpiamos con un borrador las líneas que nos ayudaron para el encaje y las líneas de tanteo que ya no son necesarias, quedando de esta manera listo para una primera valoración tonal. No importa mucho que el dibujo no sea perfecto, pues será durante el proceso de sombreado cuando precisaremos los perfiles y detalles. Con una barra de carboncillo algo gruesa hacemos unos simples rayados que marcarán las principales zonas de sombra sin precisar demasiados los tonos. Tengo la costumbre de marcar igualmente las zonas de luz, con un lápiz pastel o con una creta blanca, para no confundir con las zonas de sombra cuando haga el fundido. Aunque también pueden dejarse en reserva procurando que estas reservas no sean invadidas al fundir el carbón, lo que le restaría luminosidad agrisando los blancos. Recursos técnicos. 1. Otro recurso técnico para ejecutar trazos muy rectos es emplear una barra de carbón comprimido utilizando cualquiera de sus aristas. Cuanto más nueva sea la arista, más fino será el trazo y viceversa. 2. También podemos trazar líneas con la punta de un difumino previamente cargado de polvo de carbón. 3. Con el lado plano de la punta del difumino cargado de carboncillo podemos trazar manchas a base de trazos anchos muy juntos, incluso superpuestos, si queremos oscurecer la mancha. 4. Para aprender a hacer líneas rectas recomiendo practicar con trazos muy cortos entre paralelas. Al tener como referencia las paralelas sabemos el origen y final de los trazos, lo que nos facilitará la trayectoria de la mano, ayudada además por las rectas paralelas entre sí que ya hayamos realizado. Cuando dominemos esta primera práctica separaremos cada vez más las paralelas horizontales para que los trazos sean también más largos. Después de fundir por separado tanto los blancos como el carbón ya se aprecia una ligera entonación sin medios tonos, solo un primer contraste entre claros y oscuros, es el gris del papel el que actúa como casi semítono, de momento. En esta primera valoración no conviene utilizar los tonos muy oscuros, sino que los iremos desarrollando a medida que avance la obra. Los primeros contrastes permiten tener una visión más precisa del conjunto y de cómo afecta la relación luz-sombra de los elementos entre sí. Recursos técnicos. Si sobre zonas de sombra queremos abrir luces, disponemos de varios recursos técnicos. En la muestra 1, podemos ver una pasada de un dedo que convierte unos trazos oscuros en una zona gris difuminada. En la 2, la misma pasada pero con difumino consiguiendo un gris oscuro. En la muestra 3, una pasada similar pero con el canto plano de la goma plástica. Muestra 4, si queremos hacer un gris más claro pasamos la goma por segunda vez. Usando la goma plana por un canto podemos delimitar mucho mejor la anchura de la zona de luz. Si lo que queremos es abrir luces de detalles podemos usar la arista de la goma plástica como en la muestra 1. O bien la punta de una goma como en la muestra 2. Y finalmente también podemos utilizar el lápiz borrador como se ve en la muestra 3. Si lo que deseamos es abrir pequeños puntos de luz debemos emplear la goma maleable dándole forma de pera y afilando la punta según sea necesario como se ve en la muestra 1. Si intentamos borrar toda una zona de sombra dependiendo de su tamaño emplearemos un trapo o una goma preferentemente plástica, ya que la maleable es absorbente e incorpora el polvillo del carbón, con lo que en poco tiempo quedará inservible. La plástica es lavable con agua y jabón, y podemos volver a utilizarla, no obstante nunca se consigue eliminar todo el rastro que deja la carbonilla que ha penetrado en el poro del papel como se ve en la muestra 2. Llegado a este punto no es aconsejable insistir en el borrado ya que se puede perjudicar el papel. Una vez que estamos seguros de que la valoración tonal de la botella es la adecuada, acentuamos las sombras con carbón más intenso, creamos algunas manchas de tonos intermedios mezclando carboncillo con blanco de lápiz o tiza, para interpretar reflejos y ligeras transparencias del vidrio. Luego con lápiz pastel blanco, creta blanca o tiza realzamos las luces y brillos, aumentando de esta manera el fuerte contraste tonal que presenta la botella, que puede resolverse con apenas 4 tonos. Blanco, negro, un semitono para los reflejos en el cuerpo de la botella y un gris claro en sus hombros. Y un gris más claro del alargado en la zona de penumbra del tapón, situada entre el brillo de la izquierda y la sombra profunda de la derecha. Finalmente con creta negra, o si se prefiere con carbón, dibujamos el fondo más inmediato al contorno de la botella, lo que nos ayuda a redibujar el perfil de la misma. Más adelante, si es necesario, precisaremos mejor la simetría. Este fondo lo dibujamos con simples trazos gruesos y paralelos y luego lo fundimos con los dedos obteniendo un negro plano sin ningún tipo de degradado.
Como norma general yo suelo empezar por el plano más lejano, es decir el más cercano al fondo y voy construyendo la obra superponiendo planos sucesivos desde atrás hacia adelante. Aunque parezca que todo el bodegón está en el mismo plano, en realidad se aprecian claramente 3 planos además del plano de fondo. El tercer plano es la botella, el segundo el cuenco de madera y la jarra de metal, y el primer plano el trapo y la jarra de cerámica. Con la correcta valoración tonal y el detalle de los elementos es con lo que conseguiremos 2 cosas: la profundidad y la tridimensionalidad del bodegón. Recursos técnicos. Uno de los problemas del dibujo con carbón resulta de invadir con manchas las zonas que deberían ser claras o luminosas, es decir, las zonas de reserva. Otro, en el dibujo realista, es conseguir delimitar los perfiles bien rectos y definidos. 1. Si queremos crear una zona de sombra con máximo contraste con otra zona de luz, se puede utilizar el recurso de las plantillas recortadas. Colocamos la plantilla tapando la zona de luz y manchamos el resto. 2. Al levantar la plantilla queda una zona de sombra con su perfil perfectamente definido. 3. También podemos utilizar la plantilla para el proceso inverso. Si deseamos aclarar o incluso eliminar una parte de una zona de sombra, tapamos la parte oscura y borramos el carbón que sobre. 4. Al levantar la plantilla podemos ver las 2 zonas con su borde de encuentro perfectamente delimitado. Naturalmente a estas plantillas podemos darle el recorte que queramos. En esta fase ya avanzada de la obra he trabajado de izquierda a derecha, es decir, empezando por el cuenco de madera, ya que al ser diestro es mejor trabajar así para evitar ensuciar la parte de la derecha que ya estaría terminada empezando al revés. Mi norma es trabajar del plano trasero hacia adelante, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El cuenco al ser de madera no tiene reflejos y pocos brillos, aunque sí tiene zonas de luz, penumbra y sombra lógicamente. La sombra más profunda es el interior en negro, y la más luminosa los bordes de la boca, sin demasiada intensidad. Su textura no es pulida y por tanto no hay fuertes contrastes, ya que no hay brillos ni sombras oscuras que se reflejen en él. En general es más luminoso tanto por estar más cerca de la entrada de luz como por recibir la luz reflejada por el trapo. La jarra, al ser de cerámica esmaltada, tiene una gran capacidad de reflexión de luz, esta es la razón por la que las altas luces se encuentran en este elemento. Esta franja vertical de brillo intenso está interrumpida por el trapo que no obstante proyecta luz sobre la mitad inferior de la jarra, que de todos modos es por decoración más clara que el resto de la jarra. La aceitera, a pesar de ser aluminio, no tiene grandes reflejos por estar en una zona de penumbra en el esquema general de la obra. Brilla fuertemente en la tapa al recibir luz directa y tiene suaves brillos en el resto debido a la luz reflejada que recibe por su derecha. Recursos técnicos. La banda superior es un degradado de carboncillo, al ser un material muy suave es más fácil de difuminar consiguiéndose tonos más delicados y con menos rastros de los trazos hechos previamente. La banda inferior es un degradado de creta negra, los tonos oscuros son más profundos pero los tonos altos son más difíciles de conseguir y dado que la creta contiene arcilla el trazo es más agresivo con el papel, con lo que resulta más trabajoso eliminar los rastros en las zonas media y alta de la escala. En esta penúltima fase he dibujado la servilleta. Como se puede ver no tiene grandes contrastes. Las sombras, incluso las interiores, son suaves porque la tela no es completamente opaca y deja que se trasluzca algo de luz a su través produciéndose cierta débil luminosidad entre sus pliegues. Debido a su textura suave y blanda las transiciones de luz a sombra son progresivas en sus ondulaciones. En cualquier obra las sombras están dentro del encuadre, aunque el foco de luz esté fuera, indicando el tipo de luz y la dirección en la que llega porque las sombras siguen la dirección de la luz. Sin embargo, son los reflejos los que describen la textura del objeto que los produce. Es la iluminación la que nos aporta la información sobre los objetos dibujados en cuanto a su transparencia o opacidad, suavidad o dureza, textura de su materia y capacidad de reflexión o absorción de la luz. Recursos técnicos. En esta foto podemos ver un fundido de carboncillo, a la izquierda practicado con un difumino y a la derecha con los dedos. La volatilidad del polvo de carbón hace más difícil su adherencia al papel, la ventaja es que es más fácil de borrar pero su inconveniente es que se consigue menor intensidad. Como se fabrican de diferentes grosores, las ramas más grandes, de hasta 1,5 cms, usadas planas en toda su longitud son las más adecuadas para cubrir grandes extensiones.
Para finalizar este ejercicio, termino el fondo cubriéndolo completamente de carbón y lo fundo con los dedos de modo que resulte un negro uniforme sin ningún degradado, ni trazos, un fondo no estructurado cuya única función es exaltar la luminosidad de los elementos principales. Un fondo neutro sería el que se deja sin pintar de modo que interviene lo mínimo sobre el bodegón. Si con el carbón no se consigue un negro profundo se puede utilizar creta negra. Uno de los recursos más utilizados para resaltar el modelo es la solución de los modelos clásicos, es decir, un fuerte contraste entre un fondo oscuro y un modelo muy iluminado potenciado con sombras profundas, es el juego llamado de los contrastes simultáneos. Al pintar este tipo de fondos los contornos de las figuras deben recortarse perfectamente. El plano de la mesa queda manchado con una primera capa de gris claro, no es necesario que sea un tono uniforme. Recursos técnicos. Estas son muestras de lápiz carbón fundido, a la izquierda fundido con difumino y a la derecha con los dedos. Como se puede apreciar, la profundidad de la negritud es mayor que la conseguida con el carbón y más intensa cuando se realiza con los dedos. Su inconveniente es que es muy difícil de borrar. A pesar de ser el medio más limpio, no es recomendable para cubrir grandes extensiones de campo gráfico ya que no produce trazos anchos pues solo puede dibujarse con la punta, es más adecuado para pequeños detalles o dibujos de pequeño formato. Con carboncillo y lápiz pastel blanco marcamos con trazos horizontales paralelos en la mesa las zonas de sombra y luz respectivamente que resultan de la imagen reflejada de las partes iluminadas y ensombrecidas de los elementos del bodegón. Recursos técnicos. Finalmente unas muestras de fundido de creta negra, a la izquierda con difumino y a la derecha con los dedos. La mancha es más uniforme cuando se realiza con los dedos y también más oscura, de hecho es más oscura que la que se consigue con el carbón y con el lápiz carbón, pero es prácticamente imposible de eliminar totalmente ya que tiene una gran capacidad de penetración en el papel. La creta negra es carbón comprimido mezclado con un aglutinante, lo que le hace más estable que la carbonilla, más fluido y algo parecido al pastel. En este último paso fundimos y difuminamos los rayados del paso anterior consiguiendo así una superficie de textura lisa y pulida, dando por acabado este trabajo. Fijativo. Lo mejor para proteger un dibujo, especialmente a carbón o pastel, es aplicarle 2 o 3 capas de fijativo. La primera capa resulta mate pero cuando se aplican las siguientes el acabado es brillante avivando los colores como el barniz con el óleo. Cada capa se aplica cuando la anterior está seca, esperando unos minutos. El dibujo debe estar siempre en posición vertical. El aerosol se debe situar a una distancia de unos 40 centímetros del dibujo. El rociado debe aplicarse lateralmente, serpenteando izquierda-derecha-izquierda, recorriendo el dibujo de arriba hacia abajo y en capa fina. La finura de la capa depende de la velocidad que apliquemos al recorrido de nuestra mano. Cuanto más lento mayor proyección de fijador, calcularlo es cuestión de práctica. Esta pulverización del fijativo hará que las partículas de carbón, pastel, tiza, grafito o cera se adhieran al papel evitando que se desplacen y se ensucie el papel. Los buenos fijativos son inodoros y no manchan, actualmente se fabrican con productos sintéticos y son muy fiables. No recomiendo usar laca para el cabello porque puede amarillar con el tiempo. El fijativo puede usarse también durante el proceso de ejecución de la obra, especialmente a pastel, cuando la sobrecarga de materia hace difícil que se adhieran nuevas capas de pintura seca al papel. Esto ha sido todo por ahora, en la tercera parte veremos las técnicas del sombreado a trazos.